Hola, buenos días a todos y a todas. Este vídeo está encarrilado a dar un par de noticias que tienen relación entre sí. Respecto de Siria, los integristas terroristas han instituido una policía de la moralidad. Y bueno, entre otras cosas, la policía lo que ya ha hecho es separar a los hombres de las mujeres en el trabajo público administrativo, en los restaurantes, etcétera, y no permitirán una sola jueza, una mujer juez. Ya no es permitido por los nuevos gobernantes, cosa que en Siria pues había mujeres que efectuaban el cargo de juez. Y se ve que en su policía de la moralidad no cuenta como inmoral el cortarle el cuello a clérigos, a sacerdotes, porque han asesinado al obispo de Hama. El obispo de Hama era una persona, bueno, que se mostró firme cuando fueron a la iglesia a intimidarle, a decirle que si él era bueno y pasaba por el embudo le permitirían dar misa, diciéndole implícitamente que si no iba al hoyo. Y él les contestó que nadie tenía que permitir o dejar de permitir a los cristianos nada, porque de hecho los primeros cristianos pues son los sirios, son los primeros cristianos, lo que se llamaba en Roma la Siria Palestina. Y luego enseguida, después del famoso episodio de la conversión de Pablo, de Saulo, de Tarso, pues él ya predica en Siria, ¿no? Son los primeros cristianos. Y eso les contestó, que los padres del panarabismo, Michel Aflaq y otros, pues eran cristianos también, y que no les tenían que permitir o dejar de permitir nada, y aquí el resultado. Estos crímenes los comete a veces el HTS en el gobierno, y no pocas veces grupos de lo que ellos hipócritamente llaman incontrolados. O sea, grupos que están todavía por debajo en inmoralidad, por debajo de ellos, y que supuestamente pues ellos no pueden controlar, así que se lavan las manos e incluso pueden condenar tales excesos, entre comillas, cuando en realidad ellos dejan hacer esto. O sea, hacen el papel teatral de poli bueno y los otros de poli malo, pero son los mismos. Los medios de comunicación, por supuesto, que de esto nada, porque tienen mucha prisa en validar y en legitimar pues las ansias del globalismo por merendarse Siria en lo económico, y por lo tanto aquí no pasa nada. Si uno escucha los medios de comunicación, escucha televisión española, pues parece que todo va como una seda, y ciertamente para ellos todo va como una seda, pero omiten algunos acontecimientos como estos asesinatos. Por lo demás, si uno ve el Consejo de Ministros que ha formado el HTS, con la pinta y con la cara pagan. O sea, unos lumpen terroristas todos, que ya se ve que no tienen ninguna capacidad de gobernanza. O sea, que tienen cultura política cero, incluso analfabetos funcionales. Es que ya se les ve de dónde han salido, estos de qué cueva han salido. O sea, no son animales políticos válidos más que para ejecutar las órdenes de sus amos extranjeros. Todo esto ocurre mientras el gobierno del HTS pide a los rusos que se vayan o que se acaben de ir, y que desarticulen sus bases, porque por lo visto los yanquis no tienen bases, a ellos no les piden lo mismo. Y al Jolani, al que en términos diplomáticos y como de nadar y guardar la ropa, podemos ya denominarle Pilatos II, porque no hace más que lavarse las manos. También, con respecto de la invasión israelí del sur de Siria, ha declarado que, bueno, que su frente abierto no es con Israel ni lo va a ser. O sea, carta blanca.
En definitiva, un país que es la cuna de la humanidad devuelto a la prehistoria. Y a la prehistoria me refiero a la prehistoria más cavernícola, no a la prehistoria siria, porque en la Siria prehistórica, pues bueno, son los pioneros, ¿no?, en pulimentar la piedra, en establecer asentamientos, poblados sedentarios, en practicar la horticultura, la selección de plantas y con ello ir quitando las plantas bordes y así ir extensificando las plantas comestibles silvestres que con el tiempo y la observación de la naturaleza y de sus ciclos pues aprenden a cultivar, es decir, el inicio de la agricultura a partir de la horticultura, de la selección inducida de especies florales, de ese conocimiento botánico que tenían. Y bueno, país pionero en la fundición de metales, en las primeras ciudades, tanto la Siria palestina, Jericó, como Yamhat, Alepo, Hasham, Damasco. Y bueno, los primeros códigos también, ¿no? Son códigos amorritas, los primeros códigos jurídicos, que son códigos de los amorritas, que conquistan Babilonia y establecen dinastías amorritas como Hammurabi. ¿Por qué se llamaba Hammurabi? El del famoso código jurídico. Hammurabi el amorrita, literalmente. Porque son estas dinastías sirias que conquistan Babilonia. Pues nada, tal país devuelto a las cavernas. Más que devuelto, nunca estuvo en las cavernas. Porque incluso en el Paleolítico los asentamientos nómadas e itinerantes, no, el clima ya permite que no sean cavernícolas. Bueno, pues eso es todo, seguiremos informando. No olvidéis darle al like, dislike, preguntar, establecer vuestras dudas, vuestras incertidumbres en los comentarios. Adheriros al canal, es decir, suscribíos, por favor, y reenviad, difundid esta información si os resulta interesante y útil de cara a mantener viva la llama de la verdad.